Pasos para selección y dimensionamiento. Pasos para selección y dimensionamiento. De datos, ¿qué vamos a tener? De datos tenemos que tener la potencia, ¿no? La relación de velocidades y la distancia entre centros aproximada. Este puede ser optativo, puede decir sí o no. Luego, el tipo de servicio. Si es molino, chancadora, bomba. ¿Está claro? Bueno, eso es fundamental. Y N1, ¿no? N1. El número de revoluciones de entrada, ¿no? Bueno, ¿el 1 qué es? Primero hay que calcular la potencia corregida. ¿Qué significa esto con el tipo de servicio? Servicio. ¿Se acuerdan que con el tipo de servicio pues cambiaba, ¿no? Sí. Entonces, la potencia corregida se hace con un factor de servicio. La potencia corregida entonces va a ser K sub S por la potencia S. Este va a depender del tipo de servicio. Y eso está en catálogo. En función del tipo del motor, si va a ser de combustión, va a ser alterno, va a ser continuo, el tipo de la máquina, si va a ser bomba, va a ser chancadora, va a ser, no, lo que sea, ¿no? Entonces está en función de eso, ¿está claro o no? Entonces corregimos la potencia requerida por un factor de servicio. Dos. Seleccionar tipo de correa. Aquí tenemos N y aquí tenemos la potencia ahora corregida. Y nosotros tenemos ahí. Primero, para obtener el tipo de correa, primero la elección general, ¿no? Si va a ser una clásica o va a ser una estrecha, ¿no? Además, si va a ser dentro de clásica, si va a ser de alma llena o va a ser ranurada, en función de los criterios que hemos elegido. ¿De acuerdo? A altas velocidades y bajas y medianas potencias y bajas que ranuradas, ¿sí? Entonces dijimos, ok, muy bien, vamos a decir las ranuradas. Entonces, dentro de las ranuradas vamos a siempre va a haber una gráfica de esta forma, y no sé, aquí va a ser la SPZ, la SPA, la SPB, y así sucesivamente. ¿Está claro? Entonces, no sé si está aquí N y aquí está la potencia. Entonces decimos altas velocidades, bajas potencias, SPZ. Entramos con velocidad y potencia corregida. ¿Está claro o no? Para otro aquí y aquí, ¿no? Entonces cuando entramos aquí, por ejemplo te dice, para esta velocidad y esta potencia, esta es la correa B, SPB. ¿Entendió? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces elegimos eso. Bueno, hasta ahora ya hemos tomado en cuenta el tipo de servicio y además el tipo de correa, ¿no? ¿Se acuerdan? De acuerdo a la sección también. Vale. El tercer paso ahora es determinar el diámetro 1. Ya hemos elegido el tipo de correa. Supongamos que era la SPA, ¿no? SPA. Entonces vamos para SPA. No hay, pues eso, mía. ¿Por qué no van a entrar? Qué pena por ustedes. Pena. ¿Por qué no traen los textos? Tienen que traer sus textos, para eso le doy los textos. Entonces aquí está la SPA, la SPA, la SPZ, la SPA, la SPB, etc., ¿no? Y aquí están los diámetros.
Y aquí hay 70. Y yo ya les decía, por ejemplo, este da, este no da, este no da, este no da. 80. Este sí da ya, este no da, no da. 100. Este sí da, este no da todavía. Entonces así, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la A la mínima es esta, ¿no? Para la Z es esta. Para la B es 100. ¿Está claro? Entonces, uno y en función de la relación de velocidades, uno tiene que elegir el diámetro más grande posible, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo una relación de 5 a 1, entonces tendré que utilizar para 80, ¿no? ¿Qué hacer? Porque 5 por 8, 40 va a ser el otro, ¿no? ¿Está claro? No. No puedo elegir aquí 200, porque 5 por 2 sería 1 metro el otro. ¿Está claro? Pero si mi relación es 1 a 1, ¿me conviene 80 o 300? ¿Qué me conviene? 300. 300. Entonces, en función del hijo, hay que determinar el diámetro. ¿Está claro? No sé, pasa 4 eso, creo que 5 o 4. Después de eso, ahora hay que determinar la potencia unitaria. Entonces hay que ir para la SPA, hay que ir a su tabla, y aquí te va a dar N en RPM, y aquí te va a dar el diámetro 1 en milímetros. ¿Está? Entonces tú vienes aquí con N1, entras aquí y con el diámetro que has seleccionado, esta es la potencia unitaria nominal. ¿Se entendió? Sí. Entonces, esta es la potencia para una cosa. Bueno, una vez que hagas eso, ahora hay que hacer ¿qué nos falta? Ya hemos hecho en función del diámetro, de la velocidad, hemos tomado en cuenta el tipo de servicio, el tipo de sección, hemos hecho ya la velocidad y hemos hecho el diámetro. ¿Qué nos falta? Longitud y ángulo, ¿no? Entonces hay que hacer el factor de ángulo. El factor de ángulo está en función de la relación de velocidades. 4 a 1, digamos, ¿no? Y tenemos el diámetro de sub 1. Entonces hay unas tablas que está aquí, θ, diámetro 1 menos diámetro 2 sobre algo así, pero está en función de eso, y aquí te está diciendo, en función de eso, aquí te da K sub θ, aquí en tablas. Entonces con esto, y entras para este diámetro y te va a decir K sub θ vale tanto. Claro, está en catálogo, en tabla. ¿Está claro? Y lo mismo, nos falta finalmente el factor de longitud. Entonces el factor de aquí está faltando un paso. El factor de longitud. El factor de longitud tiene que ver con la longitud de esto, ¿no? Y eso va a estar en función de ¿qué? De la distancia entre centros. Entonces, pero esta distancia entre centros, ¿cuánto es? ¿Y cuánto va a ser la longitud? Lo primero que tenemos que hacer, 7.1, es calcular la longitud real de la cosea. ¿Cómo haces eso? Nosotros tenemos una distancia entre centros aproximada, ¿no? Como dato. Aproximada, ¿no? Y ya tenemos ahora el diámetro 1 y el diámetro 2. ¿Está claro, no? Entonces necesitamos hallar esta longitud. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que hacemos, uno, es hallar la longitud aproximada, que va a estar en función de A aproximado, diámetro 1, diámetro 2, ¿no? Entonces nos va a salir, por ejemplo, n igual a 1432 milímetros. Esto no hay. Vas a tablas y no hay, pues la longitud siempre es la longitud externa. ¿Está claro? La longitud externa. Y no hay ese, porque hemos dicho que son discretos, ¿no? No es continuo. Vas a catálogos y resulta que hay un L1 de 1400 y el otro
L2 de 1450. No hay este. ¿Está claro? Entonces eliges vos, o este, depende del que tú quieres, cuál que es más, para vos es mejor, si alejarlo más o aproximarlo más. ¿Está claro o no? Entonces eliges, voy a elegir este. Una vez que ha elegido esto, entonces ya sabes que la correa A de la correa tipo SPA con una longitud de 1450 milímetros. Como esto ha variado, la distancia entre, entonces con esto que tengo que hallar nuevamente la distancia entre centros real. ¿Está claro? Porque el otro era aproximado. Ahora con esta longitud real yo tengo que decir exactamente cuál va a ser esta distancia entre centros real. ¿Entendió? Sí. ¿Han entendido todos? ¿Brujas? ¿Entendido? Sí. Ya. Entonces, teniendo eso, ya teniendo la longitud real y la distancia entre centros real, ahora en el paso 7 hay que hallar el factor de longitud. Entonces el factor de longitud justamente está en función de eso. No me acuerdo si se de la longitud, ¿no? En función de la longitud, aquí hay un K sub teta, tal, y aquí te da unos valores. Y dices, para esta longitud hay este es el factor K sub teta. K sub L, ¿no? K sub L, ¿no? ¿Vale? Entonces ya hemos tomado en cuenta todos los factores que influyen en la capacidad de transmisión de potencia. Entonces, finalmente, el paso 8 es el número de correas. El número de correas, entonces, va a ser la potencia corregida, ¿no? ¿Se acuerdan? Factor de servicio sobre K sub teta, K sub L por la potencia unitaria. ¿Está claro? Y este n debe ser menor o igual que 4 y mayor o igual que 1. Se recomienda hasta 5 se puede hacer. Pero en general se recomienda que sea entre esto, ¿no? ¿Qué pasa? Si n es mayor que 4, b calcular con el próximo. En este caso, si era SPA, con SPA nos sale 4, ¿no? Pero va con SPB. ¿Está claro? También, todavía una más puntual, si n es, bueno, sale, por ejemplo, nos sale 1,2 o nos sale 1.8. 1.8, ¿no? O 2.8. 2.8. Entonces, sea n igual a 3. Solamente estás perdiendo 2 décimas de potencia. ¿Está claro o no? Por ejemplo, para la SPA, para el SPB, supongamos que nos ha salido 2.8. ¿Se entiende esa parte? Esto es claro, esto es ya de capa. Esto es mucho más preciso. Supongamos que para la SPB, que es la que nos ha salido 2,8. Entonces dices n igual a 3, solamente la pérdida es solamente de 0,2, ¿no? Pero si supongamos que te da para la SPB, te sale n igual a 2.2, y tú dices n igual a 3, ¿está bien? Mucha pérdida, estás tirando 0.8, casi un caballo, la mierda. ¿Está claro? No? En este caso, prueba tal vez con SPA. Con SPA supongamos que te sale 1.8. Entonces aquí sería n igual a 2. ¿Cuál es más? ¿Cuál está mejor diseñado? ¿Ah? Este. Sí. ¿No? O sea, con 2.2, SPB no, voy a hacer con un poco más pequeño. Con SPA me sale 1.8. Entonces con n igual a 2, este es mucho más eficiente que este. ¿Está claro? Entonces hay que fijarse en este de los decimales. Pero eso ya es para capa. ¿No? En general es esto. Entonces, cuando es n mayor que 4, entonces ya tienes que ir al anterior, ¿no? ¿Se entendió? El 9, paso 9 es distancia de tesado
y desmontar. El pesado tiene que ser lo suficiente como para que no resbale excesivamente. ¿Sabes que va a resbalar? Porque no es un resbalón excesivo. No puede ser ni mucho ni poco. ¿Está claro? Y entonces tenemos que pesar, porque si esto no está pesado, va a resbalar más, ¿no? ¿Está claro? Entonces aquí hay una fuerza de pesado, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se hace eso? Normalmente, supongamos, este es el motor, ahí con sus patitas. Y aquí está el molino, supongamos. El molino ahí. Entonces,